Yo creo que es una lengua que está en forma, es un dialecto en formación, por decir así. Yo creo que hay ciertas variantes dialectales tomadas un poco de las lenguas locales, etcétera. Hay una variante dialectal ya consolidada, pero yo creo que esto con el tiempo va a ir agudizándose. De momento yo creo que las características no son tan acentuadas como la del español de Argentina o como el español de México, ¿no? Sí que hay algunos giros que claramente son giros locales, pero no llega a tener la cantidad de especificidades comunes que se podría considerar para un dialecto. Yo creo que esto es una cosa que en poco tiempo se podrá considerar que hay un español guineano con una serie de características propias y consolidadas, ¿no? Yo creo que esto también viene de que en Guinea se ha hablado mucho un español, es decir, la élite ha tendido a hablar un español muy peninsular. Esto que decía que la literatura, por ejemplo, la literatura nunca ha llegado a utilizar el español de Guinea para hacer una novela. Estoy pensando como antítesis, pues por ejemplo, Ken Saro-Wiwa, el nigeriano, con su novela Sosa Boy, en el cual utiliza un inglés de la calle de Nigeria con una facilidad y una frescura que ningún escritor guineano ha sido capaz de intentar hacer algo de esto, de intentar plasmar el español de la calle e intentar adaptar todos estos giros a una lengua culta, ¿no? Guinea se quedó como se ha quedado creado como dos lenguas, una margen de la otra. Una es el español culto, que es una imitación práctica del español de la península, y por otro el español local, que es muy rico y muy vivo, pero que nunca se ha fijado, no se ha traducido nunca en una estructura lingüística consolidada. En Guinea se hablan varias lenguas autóctonas, entonces una cosa es la lengua que se estudia en el colegio o en la que se hacen los estudios en la universidad, y otra es la lengua de la calle. Y la lengua de la calle es una lengua que es más fácil porque está muy cerca de las lenguas autóctonas, es una mezcla y es un pidgin, que en Guinea se llama pichi, y que todo el mundo lo entiende, lo entienden los Fang, lo entienden los Bubis, por lo menos en Malabo o en la isla, en Bioko. Luego en el continente se habla menos, en el continente se habla mucho más Fang y también se habla más francés porque tiene las fronteras, pero Bioko es una zona que está bastante más aislada, se habla menos Fang, pero se habla mucho, como hay mucho contacto de lenguas, muchísimo, y de etnias, pues la tendencia desde luego es el pichi. Pero también se habla castellano, el pichi nunca ha ensombrecido el castellano. Es decir, si yo estoy en mi casa, hablamos mi lengua, salgo fuera, hablo castellano, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. No es el primer caso. Oye, en Antillas está el criol de diferente forma, Guadalupe y cosas por esto, pero se sabe que el francés es la lengua. Hay quien ya se atreve a escribir en él. Pero la lengua que hace la capacidad para que el ser humano pueda comunicarse, eso es grande. Si el Pidgin me permite a mí ir a Ghana y comunicarme con la gente de ahí sin tener que buscar traductores y todo es pasar como un extranjero, bienvenido está. Yo creo que cuanto más lenguas se hable, mejor. Uno de los problemas es que hay un absoluto complejo por parte de los guineanos de utilizar sus lenguas. En primer lugar, porque ni tan solo las designan como lenguas. Mucha gente habla de ellas como dialectos, de forma absolutamente peyorativa. Entonces hay gente que lo está dejando de hablar, sobre todo en las comunidades más minoritarias. Hasta hace unos años era impensable que un padre Fang hablara en español a su hijo. Hoy en día hay algunos, ¿no? Y hay algunos que incluso ni tienen un gran español y siguen hablándole en español a su hijo. Esto me preocupa porque creo que no es el sistema para conseguir un buen sistema lingüístico. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Camerún? En todos los poblados nuestra lengua ya no se hablan. Entonces la gente, todo el mundo, viejos, ancianos y niños, hablan francés. Sí se potencia el castellano, las lenguas autóctonas, Bubi, Fang, Doe, Bisio, incluso el arnobonés, no, porque ya en Guinea, en círculos cerrados, la gente no potencia esas lenguas. El amigo justo está sacado un diccionario
Bubi. Recuerdo que Augusto Yang había trabajado un poquito el tema en Doe, pero si escribiendo en castellano no tenemos la posibilidad de que se salga a la luz, imagínate los que puedan hablar en Bubi. La gran mayoría de población de Guinea en estos momentos es incapaz de leer un texto en su propia lengua. Es decir, donde hay una falta de hábito y una falta de contacto y nadie prácticamente se ha preocupado de enseñar esto, que solo una pequeña minoría de sacerdotes, por ejemplo, que en el seminario lo aprenden, o de pastores protestantes lo conocen, ¿no? Realmente es muy poca la población que es capaz de coger un texto en su propia lengua e interpretarlo. Yo creo que a veces han habido algunos intentos de difundir la lengua que tampoco han sido muy acertados, ¿no? Estoy refiriendo, por ejemplo, a una proliferación de gramáticas distintas que, en lugar de animar a la población a participar, todavía desanima más al que no conoce la lengua y se siente como acomplejado de decir, bueno, ¿y cuál voy a utilizar de las distintas que hay, ¿no? Para el que empieza y tiene ganas de empezar a hacer algo alguna vez, también ha sido bastante frustrante. A mí me gustaría que se hablara en castellano, pero a mí me gustaría que se hablara también nuestras lenguas. Mi bubi es limitado, tampoco es un bubi puro. Yo cuando hablo bubi, de cuando en cuando tengo que introducir palabras, ya sea el pichi, ya sea el castellano. Yo no diría que el hecho de que haya muchas lenguas fuese el problema. Creo que no es el problema. El problema es el reconocimiento de estas varios idiomas, el reconocimiento de que cada uno en su espacio, o por qué de una manera holística mezclar, que yo sepa Fang y tú sepas Bubi, etcétera, etcétera. Y luego ya tenemos el castellano. Para mí no es problema que haya... Que esa capacidad que tenemos, ya que viene ya de por sí, desde pequeño, en Guinea antes, la gente hablaba Bubi y Pichin, y luego el castellano. Ya eran tres lenguas que un niño desde pequeño ya empezaba a dominar. Y esa capacidad lingüística que tenemos para hacer, lo teníamos que aprovechar y no hacer lo que se está haciendo, matar a nuestras lenguas y solamente resucitando las otras, porque claro, escribimos en castellano, leemos en castellano, y el Bubi, y el Fang, y el Ndoe. ¿Qué será Guinea? ¿Un pueblo español o un pueblo de pueblos? Bubi, Ndoe, Anobones y todos los demás. Creo que para muchos guineanos el español no es ajeno, hay muchos que es su lengua, pero el problema es que se plantea la cuestión de cómo una lengua o las otras. El hecho de que haya escuelas en Guinea que todavía hoy se pueda pegar a un niño porque habla en su lengua en clase, me parece que es de absoluto delirio. Que la gente se burle de un maestro porque enseña a contar en su lengua, me parece que es lo más absurdo que puede existir. Es decir, que en una universidad que se llama Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial no haya ni una sola clase de lenguas locales, me parece que es lo más absurdo que puede haber. Es decir, cuando hay una lengua como el Bubi, por ejemplo, que todos los lingüistas están locos para aprender el Bubi porque se considera que es la lengua madre de todas las lenguas bantúes, pues, que esto en Guinea no se enseña a ninguno de sus alumnos, me parece que nos descoloca por completo, ¿no? Y nos encontramos con un universo, en el fondo también muy hipócrita, porque es un universo que a veces a nivel oficial se da mucha primacía al español, o a nivel simbólico, y después nos encontramos que hay muchísima gente que vive en pueblos y que se pasa meses sin escuchar español. Si tú vives en un pueblo en Ndoe o en un pueblo Fang, alejado de la ciudad, en tu pueblo no vas a oír español nunca. Por eso pasa que hay abuelos que se estudiaron español cuando eran niños y actualmente pues te dicen 50 palabras y no más. Y sabían muchas más, pero se han olvidado porque no se utiliza. Y yo creo que en muchas zonas de Guinea se sigue sin utilizar español y me parece muy bien.